Queremos encontrar el volumen del sólido con cada cara en X es un círculo con diámetro, y igual raíz cuadrada de X en el intervalo cerrado de 0 a 4. Así que si un sólido se imagina aquí, tenemos el gráfico de igual raíz cuadrada de X aquí en azul. Aviso como esto daría el diámetro de cualquier círculo habría ser la cara de cualquier sección cruzada o cualquier rebanada, porque estas secciones cruzadas o rebanadas son perpendiculares al eje X. Podemos encontrar el volumen de este sólido usando esta fórmula aquí. El rayo de X sería el área de cualquier cara de cualquier sección cruzada. Para tener el volumen es igual al integral de A de X integrado con respecto a X de A a B. Para ayudarnos a establecer este integral comience al determinar el volumen aproximado de una rebanada del sólido. Así que vamos a centrarnos en esta sección cruzada aquí o esta rebanada. Para encontrar su volumen aproximado encontraremos el área de esta cara entonces multiplicar por el espesor que sería delta X, y porque esta cara es un círculo, utilizaremos el área desde el primer círculo que es área igual pi r cuadrado pero aviso como el radio sería la longitud del segmento desde el centro del círculo al borde o a esta longitud aquí. Esta es la razón por la que también esbozo. Y igual raíz cuadrada de X dividida por 2. El radio es medio del diámetro, y desde que el diámetro es la raíz cuadrada de X, el radio sería una raíz cuadrada de X dividido por 2. Para encontrar el volumen aproximado de esta rebanada, de nuevo encontraremos el área de la cara que será cuadrado pi xr donde otra vez es igual cuadrado de X dividido por 2. X el espesor de la rebanada que sería delta X así que aviso en este caso, este es A de X que si cuadramos el cuadrado de X dividido por 2 que nos daría pi X dividido por 4. Así que esto nos da el volumen aproximado de una sola rebanada. Podríamos decir que el volumen del sólido sería aproximadamente igual a la suma de los volúmenes del número de rebanadas que tomamos, que podríamos representar como A de X de Y X delta X de Y, y como el número de rebanadas se aproxima al infinito esta suma aproximaría el volumen del sólido. Y por lo tanto el volumen real es igual a nuestro diff integral donde hemos dividido el integral de pi x por 4 integrado con respecto a x de 0 a 4. A continuación encontraremos el antiderivativo donde pi4 es una constante, y el antiderivado de x al primero sería x el segundo sobre 2. Evaluaremos esto en los límites superiores y menores de integración. Tenemos pi4 por 1x igual 4, tenemos 4 cuadrados 2, 1x igual 0, tenemos 0 cuadrados 2. Esto será 16 dividido por 2 que es 8, pi4 por 8, 8 1 esto simplifica. Aviso como es este producto es solo 2pi. Lo que significa que esto sería el volumen de nuestro sólido, y desde que no le damos las unidades aquí, al menos escriba esto como unidades cúbicas de 2pi. Espero que hayas encontrado esto útil.